Bueno, estimados estudiantes, muy buenas noches. Mil y mil gracias por haber asistido, haber aceptado la invitación de la convocatoria en la noche de hoy para una sesión más de nuestro e-learning del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Quien les habla, su tutor del curso, Nevardo Alonso Ayala Rojas, de la zona centro-oriente, SEAD Bucaramanga. Bueno, como les he estado realizando estas actividades en la noche, hoy vamos a hacer como una especie de web para que conozcan o repasemos los temas y más o menos cómo es lo que se van a desarrollar los ejercicios. En la sesión, en la réplica que se realizará el próximo 29, eh, observaremos cómo se desarrollan los ejercicios y qué vamos a tener en cuenta para esta presentación. Bueno, son fáciles. Esta es una de las unidades fáciles para presentar ejercicios, entonces no va a haber inconveniente. En la noche de hoy veremos los temas y de pronto ahí mismo ejercicios que complementen la explicación de dichos temas. ¿Vale? Bueno, entonces, como saben, la directora, nuestra ingeniera Carolina Castaño, es quien nos ha organizado y nos ha estructurado este curso y es a quien podemos dirigirnos en caso que lleguemos a tener algún reclamo, algún inconveniente con los tutores. Bueno, esta es la sesión número 2. Sí, señor. Sí, señora Sandra. Esta es la sesión número 2. Para ahorita que diligencien la asistencia. Entonces, para todos, para que tengan en cuenta que esta es la sesión número 2 que vamos a desarrollar el día de hoy. Bueno, micrófonos apagados, por favor, y vamos a arrancar. Mi nombre, Sandra, mi nombre es Nevardo Alonso Ayala Rojas. Ahorita en el mensaje de donde está el enlace de registro de asistencia, ahí van a encontrar el nombre del tema, van a encontrar el enlace de evaluación de la actividad y el del registro de asistencia. Bueno, no se preocupen. Ahí estará toda la información y si no, entonces la aclaramos después. Bueno, vamos a comenzar entonces en la noche de hoy. Bien, entonces, en esta noche, ¿qué vamos a ver? Esta noche vamos a tratar estos temitas. Vamos a hablar sobre cuantificadores. Vamos a hablar sobre cuantificadores. Vamos a hablar sobre proposiciones categóricas. Vamos a hablar de la simbología y diagramas para esas proposiciones categóricas. ¿Qué son proposiciones contrarias, contradictorias, subcontrarias? Y por último, vamos a hablar de razonamiento deductivo e inductivo. ¿Listo? Estos serán nuestros temas en la noche de hoy. Entonces vamos a prestar atención, no se me vayan a distraer, por favor, por allá, porque generalmente hacen preguntas cuando ya hemos pasado por el tema. Entonces les solicito gentilmente que estén aquí pendientes para no perdernos tampoco del hilo, porque la gracia es poder tener una continuidad. Bien, entonces, ¿qué es un cuantificador? Primero que todo, ¿alguno de ustedes leyó qué es un cuantificador? Y lo tenemos en pantalla también. Cuantificador es una expresión, una palabra que nos puede determinar una cantidad dentro de una proposición, ¿sí? Es una palabrita no más, la que nos va a decir qué cantidad hay dentro de una expresión. ¿Cuáles son esos cuantificadores? Nosotros tenemos y conocemos que son todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno. Existe por lo menos uno, algún o algunos. Bueno, por favor, micrófonos apagados. Brigitte, si eres tan gentil, estar pendientes de eso. Bueno, bien. Entonces, les decía, es que eso me hace perder el hilo también y le hace perder el hilo a sus demás compañeros. Ustedes saben que yo les hago todo lo que sea, pero el problema es con sus compañeros que como que
Ya me los llegan a insultar y eso sí sería feo que me insulten a sus compañeros. Entonces, estar pendiente del micrófono. Brigitte, por favor, y si no les, me toca sacarla de sala. Gracias. Bien, entonces, continuamos. ¿Qué cuantificadores tenemos? Nosotros tenemos dos cuantificadores. Uno que es el universal, cuantificador universal, y el otro que es el cuantificador existencial. Estos dos cuantificadores son los que vamos a trabajar. ¿Cómo se identifica el cuantificador universal? El cuantificador universal nos dice que es una proposición que es verdadera para todos los valores de un universo de X. Y vamos a reconocerlo por medio de este símbolo. Es una A volteada de cabeza. Entonces, siempre que veamos una A de cabeza, ya sabemos que es un cuantificador universal. ¿Listo? Entonces, ese es el cuantificador universal. Tenemos el cuantificador universal afirmativo y el cuantificador universal negativo. Bueno, entonces, cuantificador universal afirmativo y cuantificador universal negativo. Jaime Andrés, por favor, estar pendiente del micrófono que esté apagado. De lo contrario, me veré en la penosa necesidad de excluirlo de la sala. Bueno, entonces les recomiendo a todos aquellos que por favor estén pendientes de sus micrófonos. Ahorita abro la sesión de preguntas. Bien, tenemos el cuantificador existencial particular. Existencial o particular. ¿Cómo lo vamos a identificar? Por medio de este símbolo que es una E volteada. Este símbolo me va a representar siempre el cuantificador existencial. Existencial. ¿Listo? También tenemos el cuantificador existencial afirmativo y el cuantificador existencial negativo. ¿Listo? Entonces son dos clases de cuantificadores que tenemos. El universal y el existencial. ¿Qué hacemos con el cuantificador universal? ¿Cómo hacemos para poderlo identificar? Entonces, con el cuantificador universal, siempre lo vamos a interpretar de la siguiente forma. ¿Cómo se representa, cómo se simboliza este cuantificador? Siempre lo vamos a representar de la siguiente forma. Entonces, tenemos el cuantificador universal y lo interpretamos para todo X, ojo aquí con esto, para todo X que pertenece a un universal de un dx. ¿Listo? Hay un X para todo X que pertenece a un universal de un dx. Ahorita aclaramos más eso para que no van a quedar perdidos y digan, pero este man de qué está hablando. No, tranquilos que ya ahorita hablamos, hacemos una explicación mejor. Traducido al español, decimos, para todo X se cumple un dx. Para todo X se cumple un dx. ¿Y cómo hacemos con el universal negativo? Pues el universal negativo es lo mismo, pero simplemente lo estamos negando. ¿Cómo vamos a interpretarlo? Decimos, existe para todo X que pertenece a un universal, no se cumple un dx o no hay un dx. ¿Ya? Ustedes dirán, pero esa simbología, ¿cómo es que se va a manejar? ¿Cómo se va a interpretar? En un ejemplo que les traigo a continuación, vamos a aclarar cómo es que vamos a interpretar esta simbología. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo, el universal afirmativo. Entonces, tenemos, ojo aquí, miren, para hablar del ejemplo del universal afirmativo, como es universal, aquí me está nombrando un cuantificador, el cuantificador todas. Entonces, el ejemplo es, todas las frutas son dulces. ¿Cómo sé que es un cuantificador universal? Universal porque está aquí con la palabra todas. Esa palabra todas o todos ya me va a representar que es un cuantificador universal. ¿Listo? ¿Y cómo sé que es afirmativo? Porque esta palabrita, que suele ser el verbo de la expresión, está afirmada. Entonces, si encontramos todas
y el verbo en presente, entonces ya sabemos que es universal afirmativo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se va a interpretar esa carreta que acabamos de escuchar aquí atrás? Entonces, eso lo vamos a entender de la siguiente forma. Miren aquí. Entonces, el universal afirmativo lo interpretamos de la siguiente X. Para todo X, sabiendo que ese X va a ser una fruta. Es decir, entonces, para todo X, para toda fruta que pertenece a un universal. ¿Pertenece a un universal? ¿Un universal de qué? Pues un universal de frutas, ¿cierto? Un universal de frutas. Esas frutas, esa X, ese es un de X. ¿Que las X qué dimos que son? Que son las frutas. ¿Y qué características tienen las frutas? Que son dulces. Entonces, esta D me va a representar la palabra dulce. La X me va a representar la palabra fruta, fruta en particular, y la otra X, esta otra X me va a representar la palabra fruta también. Recordemos que el universal es el universal de las frutas. Como no podemos tenerle otra diferente, sino la palabra frutas, pues vamos a identificarla como la palabra frutas. El universal frutas. Entonces, para todo X, ¿qué es un X? Para toda fruta, que pertenece a un universal de frutas. Esa fruta es dulce. ¿Sí? Este es el ejemplo, todas las frutas son dulces. Entonces, la X ya sabemos que me representa las frutas, la D la voy a interpretar como la D, ¿cierto? Y todas ya sabemos que es, me lo va a identificar, el cuantificador. De esa forma podemos interpretar la simbología del cuantificador universal afirmativo. Ahora, en español, ¿qué quiere decir? Para todo X se cumplen de X, que ya dijimos, ¿no? Para todas las frutas X. ¿Listo? Para todas las frutas X, tales que esas X. ¿Cuáles son las X? Las frutas. Tales que esas frutas son dulces. ¿Listo? En español nos podemos decir esto. En otra simbología decimos, para todo X que pertenece a un universal, ay, Dios mío, para todo X que pertenece a un universal, ese X es dulce. Entonces, ¿qué vamos a contestar? ¿Qué vamos a responder en nuestro ejercicio? En nuestro ejercicio ustedes pueden escribir esto nomás, este pedacito. Escriben la expresión simbólica, ¿sí? Escriben su expresión simbólica, espérenme porque este todavía me está marcando la entrada. Escriben la expresión simbólica y escriben esto y escriben en el español. Primero esto y después en el español. ¿Listo? Si quieren escribir todas las tres, esta y esta, lo pueden hacer. Entre más, pues mejor. Con eso ya se sabe que sí quedó entendido el ejercicio. Entonces, ¿qué van a entregar ustedes? Esa partecita nomás. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando es universal negativo? Pues lo mismo. Entonces, aquí el ejemplo me dice, ninguna fruta es dulce. Universal negativo. Cuando vean la palabra ninguna, ya se sabe que absolutamente todas, ninguna de esas frutas son dulces. ¿Listo? Esta palabrita ninguna, cuando le aparezca allá, ustedes automáticamente tienen que deducir que es un universal negativo. ¿Vale? Pues un universal negativo lo voy a identificar siempre con la palabrita ninguna que esté empezando la proposición. Es fácil ver. ¿Cómo interpretamos esa simbología? Entonces decimos, para todo X, ya sabemos quiénes son las X, pues las frutas, ¿no? Para toda fruta X, que pertenece a un universal de frutas, ese X o esa fruta no es dulce. Mire, aquí le están agregando la negación, pues, para decir que no es dulce. ¿Listo? Esa es la interpretación, esa es la traducción de esto en lenguaje simbólico. Ojo, en lenguaje simbólico. Y en español ustedes van a escribir todas las frutas X o para todas las frutas X, tales que esa X no es dulce. En español van a escribir esto. Y después lo representan, o si lo quieren representar directamente en esta simbología, lo pueden hacer. No hay problema. Lo importante es que ustedes entreguen
qué es lo que tienen que hacer allá. ¿Listo? Entonces le escriben, para todo X que pertenece, ese X no es dulce, cuando sea universal negativo, cuando sea universal negativo. ¿Listo? Entonces, claro, hasta ahí lo de universal negativo y ahorita pasamos con el existencial. ¿O hay alguna pregunta? Tutor, No. siempre va a aparecer todas y ninguna. Sí, siempre va a aparecer. Cuando sea todas o ninguna, ya sabemos que es universal, ya sea afirmativo o sea o negativo. ¿Listo? Siempre. Nunca, nunca puede aparecer una, algunas o... Pues, esperen, de que hasta ahora estamos en el universal. Por eso estoy preguntando hasta ahora que si hay preguntas del universal. ¿Listo? Ah, Entonces, bueno, listo, tutor. adelantémonos entonces. Vamos a mirar que existe, que hay un cuantificador que es el cuantificador existencial. En el cuantificador existencial, ojo, cuantificador existencial lo representamos de la siguiente forma. Ya sabemos que es la E volteada, ¿no? Entonces, estos símbolos los encuentran en Word. No vayan a escribir, por favor, no vayan a escribir en su trabajo, vayan a poner la E mayúscula, no vayan a poner la E mayúscula, no vayan a hacer eso. Y entre paréntesis, escríbanle volteada. ¿Listo? Esto no lo vayan a hacer. Esto no es válido en el trabajo. En Word, esos símbolos se encuentran. Vamos a demorar a encontrarlos, pero allá están. No vayan a escribir esto. Lo digo por experiencia propia, porque han hecho eso y han entregado trabajos con esa aclaración. Entonces, no vayan a hacer eso por viditas suyitas. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo lo interpretamos? Entonces dice, hay al menos un X. Hay al menos un X que pertenece a un universal. Menos un X que pertenece a un universal donde hay un P de X. Lo mismo que en el anterior, ¿cierto? Quedamos como perdidos, pero ¿qué es eso? Listo, no importa, vamos ahorita a aclararlo con el ejemplo. Existe, y el existencial negativo me va a decir, hay al menos un X, hay al menos un X que pertenece a un universal donde no se cumple un P de X. Un P de X. Bien, vamos entonces a ver con un ejemplo y aclarar esta carreta. Porque con los ejemplos es como nosotros podemos evidenciar que ya comprendimos el tema. Entonces, hablamos del cuantificador existencial. Aquí tengo un ejemplo. Miren, entonces me dice el ejemplo. Algunos estudiantes son de pensamiento lógico-matemático. Entonces, miren, aquí ya me apareció la palabra algunos que me decía por ahí una compañera mía, ¿cierto? Entonces, mire, ya me aparece la palabra algunos. Entonces, como dice algunos, ya sabemos que no son todos. Entonces, como dice algunos, ya sabemos que es existencial. ¿Listo? Y afirmativo, ¿por qué? Porque el verbo, ¿se acuerdan que el verbo decía verbo presente o el verbo afirmado, verbo etcétera, etcétera, etcétera? Listo, entonces aquí el verbo está en presente y es como me permite identificar que es afirmativo. ¿Listo? Entonces, algunos, cuando encontremos la palabra algunos, ya sabemos que es existencial. Ya sabemos que es existencial. Y la palabra son, no, me identifica que es afirmativo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esta palabrita con el ejemplo? Entonces me dice, ay Dios mío, 131. Listo, entonces em, me dice, el ejemplo es, algunos estudiantes son de pensamiento lógico-matemático. Entonces me dice, hay al menos un X. Hay al menos un X. Este X, ¿quién me va a representar? Hay al menos un estudiante. El X me va a representar la palabra estudiante. El X me va a representar la palabra estudiante. Que pertenece a un universal. ¿Cuál es el universal del estudiante? Pues estudiantes, ¿cierto? El universal de estudiante es estudiantes. ¿Qué? Es de un PDX. Ese estudiante X es de pensamiento lógico matemático. Observen que esa P me va a representar la primera letra de lo que dice de pensamiento lógico matemático. La X siempre me va a representar
el estudiante, y el universal ya sabemos que es el universal del sujeto, ¿cierto? Ahí no hay pierde. Esa es la forma de interpretarlo. Mire, esa es la forma más fácil de interpretar. Y como ya lo tradujimos al lenguaje simbólico, ahora vamos a hablarlo en español. Y me dice, ¿existe algún estudiante X? Algún estudiante X, cualquier estudiante, un estudiante X, tal que ese X, tal que ese estudiante es de pensamiento lógico matemático. ¿Sí? Miren la traducción. Eso es lo que podemos interpretar. Y eso lo podemos convertir de la siguiente forma en lenguaje simbólico. Entonces, existe un X que pertenece a un universal donde ese X es de pensamiento lógico matemático. Y esto es lo que ustedes tienen que escribir en el trabajo cuando sea existencial afirmativo. No es más. Lo mismo va a suceder cuando es el existencial negativo. Pero observen que ya el existencial negativo me va a agregar la negación para que me quede existencial negativo. ¿Bueno? Entonces, en este caso, algunas estudiantes no son de pensamiento lógico matemático. Observen. Observen que aquí ya me cambié el ejemplo, pero ya me estoy hablando de otra cosa, ¿cierto? En el anterior era algunos, aquí son algunas. Fíjense que el género no me lo va a afectar, sean algunos, sean algunas. Bueno, ya puedo hablar de del mismo género en los dos ejemplos. Entonces me dice, algunas estudiantes no son de pensamiento lógico matemático. Entonces, como digo, hay al menos un X, hay al menos un X que pertenece, ese X, ¿quién es? Estudiante, ¿no? Ya sabemos, hay al menos un X, un estudiante que pertenece a un universal de estudiantes, que no pertenecen al curso de pensamiento lógico matemático. Ese X no pertenece al P. ¿Listo? Entonces, en español lo traducimos. ¿Existe algún estudiante X? Ya sabemos que alguna estudiante X, tal que esa X, tal que esa estudiante no es de pensamiento lógico matemático. ¿Sí? En español. Y traducido ese español a otro lenguaje simbólico, podemos decir, existe un X que pertenece a U, donde ese X no es, ojo recuerden eso, si vamos a hablar de existencial negativo, tenemos que tener en cuenta el símbolo del existencial y la negación. Si no tenemos en cuenta eso, no vamos a poder definir y decir que es un existencial negativo. ¿Listo? ¿Claro hasta aquí? ¿Queda clara esta partecita ahora sí? No, Sí, profe, señor, todo ni, claro. ni esa ni ¿Todo la claro? segunda. Señor, Sí, tutor, muchas gracias. ¿cuál segunda? Eh, No, profe, la verdad, no entiendo. ¿Qué no entiende, Luis? Luzbin, Ah, Luzbin. Perdón. Luzbin, ¿qué no entiende? eh, el lenguaje natural lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo acomoda usted el lenguaje simbólico. Lenguaje natural. Mire, el lenguaje natural es este. Este es el lenguaje natural. Algunos estudiantes son de pensamiento lógico matemático. Cuando hablamos de existencial, vamos a utilizar, creo que Luzbin entró tarde, porque ya había explicado del existencial, pero bueno. Cuando hablamos de existencial, tenemos que utilizar este símbolo, el símbolo de la E, invertida, la E volteada. ¿Listo? Existencial me va a representar la E volteada. Bueno, y cuando me dice que hay algunos estudiantes, entonces aquí me dice, algunos existe o hay al menos un X, ya sabemos que la X me va a representar estudiantes en este ejemplo. Hay al menos un X que pertenece a un universal. Ya sabemos que es universal. Este lenguaje siempre tiene que estar en la misma estructura de un P de X. Esta P me va a representar lo que dice de pensamiento lógico matemático. La P me va a representar el curso de pensamiento lógico matemático. Y recuerden, la X me va a representar la palabra estudiantes. Entonces, para poder traducir esto en lenguaje, ¿qué es lo que usted va a poner allá, Ludwig?
Entonces, si le sale este ejemplo, usted lo único que tiene que traducir es de esta forma, mire. Y ahí le dice, existe un X. ¿Cuál es ese X? Pues ya sabemos que los X están llamados los estudiantes. Los X son los estudiantes, ¿cierto? Entonces, existe al menos un X que pertenece a un universal. Ya sabemos que existe un universal. Donde ese X es de pensamiento lógico matemático. Esto es lo único que usted tiene que escribir allá en su ejercicio. ¿Ya? Interpretarlo de esa forma. Entonces, tal como lo ve aquí, puede transcribirlo allá, pero con lo que está planteado en la guía activa. Y después le escribe en español. En español le escribe esto. ¿Existe algún estudiante X? ¿Sí? ¿Existe algún estudiante X? Tal que ese X es de pensamiento lógico matemático. Y no es más. Y eso es todo. ¿Sí, Luzbin? Ahora sí. ¿Ya le quedó más claro? Sí, señor, ahí un poquito. ¿Hay un poquito? Bueno, en todo caso, se puede acercar también al tutor y que le profundice un poquito más la explicación si quiere. Bueno, Profesor, Juliana, tiene la mano levantada. buenas noches, profesor. Buenas Una noches. pregunta. Entonces es como si dijéramos estudiantes universal, nuevamente diría como estudiantes de pensamiento lógico. No le entiendo. O sea, en la parte donde dice existe algún estudiante X, X ya sé que sabemos que es estudiante, Ujú. pero dice tal que X de pensamiento lógico matemático. Entonces, Ajá. en las formas simbólicas, como X que es estudiante de universal, luego nuevamente se representaría como estudiante es de pensamiento lógico, así. Correcto. Sí, señora. De esa misma forma. Gracias. Ok. O sea, si lo Alirio. leyéramos de forma, si lo Señora. leyéramos de forma, si lo leyéramos de forma, pues si lo pudiéramos leer, sería de esa manera. Sí, Estudiante universal, estudiante pensamiento lógico matemático. exactamente. Sí, señora. Así se puede interpretar. Correcto. Muy bien. Por aquí había otra mano levantada. Se me borró el tablero. ¿Quién estaba? Alirio. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Alirio. Cuénteme. Profesor, una pregunta. ¿Cualquiera de esas respuestas es válida para el trabajo Sí, o deben señor. estar todas? No, ustedes pueden entregar. Pues yo recomiendo que entreguen estas dos. Con estas dos que ustedes entreguen, es suficiente en respuesta. ¿Listo? No hay Ok. necesidad de más. Listo. En cualquier ejercicio ya esas dos están bien. En el ejercicio número 1. ¿Sí? Del Ok, ejercicio listo, número, listo, listo. del ejercicio número Listo. 1. Allá pueden Bien, sí, entregar señor. esas dos respuestas. Entreguen esas dos respuestas, que eso les es válido. Pero siempre y cuando las traduzcan bien, ¿no? Lo importante es la Oh, estructura que quede bien. sí, señor. Bueno, gracias. Listo, Alirio, con gusto. Tutor. Espéreme que Ludwig tenía otra. Levánteme la mano. Con eso ahí vamos. Alirio, puede bajar la manito ya, por favor. Ludwig, señor. Tutor, una pregunta ahí no importante. ¿Esta grabación dónde queda guardada para uno verla nuevamente? Esta grabación queda en el campus, allá donde dicen Encuentros B-Learning. La ingeniera Carolina o los tutores, los directores de apoyo se encargan de subir las grabaciones allá. Eso lo encuentran en el entorno inicial. ¿Listo? Profesor, qué pena. Es que yo la vez pasada estuve en una clase pues de estas y fui a buscar la grabación de pantalla y no me aparece y pues también la solicité por correo y pues nunca me respondió. ¿A quién? ¿A mí? Sí, Yo, señor, Juliet, yo pero respondí esto, todos los correos. Yo respondí todos los correos y envié todos los enlaces a todos quien me escribió. No sé por Profe, a mí qué. me pasó lo mismo. ¿Sí? Yo estuve en e-learning con usted ¿Sí? y fui a buscar la grabación en el entorno de información inicial y no apareció nada, ¿No lo profesor. han subido? Le pregunté a mi tutor, le mandé, profe, que la grabación del e-learning, si me hace el favor y me la mande, y, Ah, nada. bueno, listo. Entonces hagamos una cosa. Si llegan a necesitarla y si no la encuentran allá, pues me escriben al correo institucional y con gusto yo les estoy enviando el enlace de la grabación. ¿Listo? No hay problema. ¿Vale? Ya saben, allá donde encontraron la convocatoria es de la noche a hoy.
Ahí mismo pueden enviar la solicitud del enlace de la grabación y con gusto les estoy retornando ese enlace. Jennifer. Sí, profesor. Listo, listo, con gusto. Jennifer, ¿qué pregunta tiene? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, tutor, yo quería preguntarle una cosa respecto al lenguaje natural, ¿sí? Sí, señora. Un ejemplo, si yo quiero poner, algunos estudiantes son de competencias comunicativas. Ajá. ¿Puede pasar así? ¿Que se pueda Sí, poner así? claro. Entonces, cámbiale la P ¿Por la por T? por la C. ¿O cómo se- Por la Ah, C. sí, o sea, se pone es como el principio del Sí, nombre, ¿sí? exactamente, la primera letra que identifique. Sí, Listo, es ya que me yo quedó lo puse claro. así como para que les quedara más fácil, para poderlo interpretar mejor, para que supieran de dónde es que sale la P, de dónde sale la X y todo eso, ¿cierto? Entonces queda más fácil. Si yo le pongo la primera letra de esa palabra, pues ahí me va a quedar. Algunos estudiantes son de cátedra naísta, entonces cambio la P por la C y listo. ¿Ya? No me va a cambiar en nada. Lo importante es la estructura. ¿Listo? ¿Vale? Bueno, creo que sí. Listo. No, sí, el siguiente tema. Voy a pasarles el enlace de asistencia, por favor, para que me diligencien esta información. Registro de asistencia de e-learning del día de hoy. Allá está el enlace, también el enlace de la grabación. Está el nombre del tutor acompañante, que soy yo, Nevardo Alonso Ayala Rojas. Y el tema de la sesión, aplicación de cuantificadores y proposiciones, es la sesión número 2. No se les vaya a olvidar. Sesión número 2. Es la sesión número 2. ¿Listo? Les comparto eso. Sesión segunda. Listo. Listo. Ahí está en el chat. Sí está para todos. Sí, quedó para todos. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Espero que no lo vi. Profe, le habla Juan David. Yo tengo una preguntita. ¿Será que en este e-learning nos alcanzará el tiempo para explicar todos los temas que usted nos Pues, planteó en el principio de la clase? pues este tema, lo bueno es que no es tan largo. Si no tenemos tanta interrupción, yo creo que sí sí alcanzamos y alcanzamos a solucionarlos todos. Profe, y Es un todos tema fácil. esos temas son solo esos temas son los que se van a manejar en el transcurso de la unidad, ¿cierto? Para el desarrollo de los ejercicios. Sí, señor, correcto. Son los temas que nos competen en la unidad número 2. Listo, profe, gracias. Con gusto. Y profe, y pues a ver si nos regala un segundito para diligenciar el registro y pues continuar con la explicación de la clase, o diligenciamos eso al final. Ahorita lo de diligencia, doy un espacito mientras que soluciono preguntas y ya les dejo el espacio para que diligencien esa información. Tranquilo, que yo voy a estar compartiendo Listo, ese enlace profe. continuamente. Muchas gracias. No se Bien, afanen por eso, que hay remedio y hay solución para todo, frescos. Bien, las proposiciones categóricas. ¿Qué son las proposiciones categóricas? Esas son afirmaciones acerca de clases o categorías que nos dan un enunciado acerca de unos personajes que tienen relación entre ellos y que son de dos clases. Por ejemplo, todos los futbolistas son buenos jugadores. Para P y para Q decimos, algunos futbolistas no son buenos. Entonces, ¿cuáles son las clases aquí? Pues las clases son los futbolistas, ¿cierto? ¿Y qué relación tienen entre ellos? Pues que son jugadores. ¿Qué pasa con ellos? Que todos, hay muchos que son buenos jugadores y hay otros que no son buenos jugadores. Hay algunos que no son buenos jugadores. ¿Listo? Entonces, eso es una proposición categórica. Nos dicen, todos los autores son buenos escritores. Como no encontramos no encontramos que todos los autores son buenos escritores, pues encontramos que algunos autores son buenos escritores, ¿cierto? Pero fíjense que en tanta carreta a veces uno se confunde, Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? En sí, la proposición categórica está compuesta por esta cantidad de elementos. ¿Se acuerdan que en el español, en el colegio, nos decían que una oración tenía sujeto, verbo y predicado? ¿Se acuerdan? Aquí, una proposición tiene cuantificador, tiene término sujeto, cualidad o cópula
y término predicado. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa aquí? Aquí se nos adicionó fue el cuantificador, porque mire, tenemos sujeto, verbo y predicado. ¿Listo? Lo único que se adicionó fue el cuantificador. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con eso? Pues lo siguiente, mire, entonces, eso es lo que nos tiene una proposición. Una proposición siempre vamos, ese ejercicio, el ejercicio número 2, siempre vamos a utilizar esa estructura. Y tenemos que definir qué tipo de proposiciones tenemos. Si tenemos proposiciones tipo A, tipo E, tipo I, tipo O tipo U. ¿Listo? Entonces, tipo A, E, I, O. Perdón. A, E, I, O. Tipo A, tipo E, tipo I, tipo O. Entonces, una proposición tipo A. Ojo con esto porque esto es lo que vamos a identificar allá. Entonces, una proposición tipo A, ¿cómo la vamos a identificar? Pues que es universal afirmativa. Entonces, cuando veamos que es proposición tipo A, ya sabemos que tenemos que identificarla como universal afirmativa. Que el cuantificador sea universal. ¿Cierto? Entonces, una proposición tipo A, como así. Entonces, fácil. Una proposición tipo A, voy a denominarla que es universal afirmativa. ¿Y cómo hago para identificar que es universal afirmativa? Pues fácil. El cuantificador tiene que ser universal. Ya vimos cuáles son unos cuantificadores que son universales, ¿cierto? Listo. Cuantificador es universal. Y la cualidad es afirmativa. ¿Cuál es la cualidad? ¿Se acuerdan del verbo? Es afirmativa. Exactamente. Entonces, un ejemplo, decimos, todo S es P. Esta formulita es la que me dice que una proposición es una proposición tipo A. Todo S es P. Todo. Entonces, este todo me va a representar el cuantificador. Y este es, que tengo aquí, me va a representar la cualidad. La S me va a representar el sujeto y la P me va a representar el predicado. ¿Listo? Fíjense, esa es la distribución de esta clase. Entonces, ya sabemos, una proposición tipo A es universal afirmativa. Y la universal afirmativa la identifico cuando es un cuantificador universal con su cualidad afirmativa. ¿Listo? Ahora tenemos las proposiciones tipo E. ¿Cómo sé que es una proposición tipo E? Bueno, entonces ya sabemos que son proposiciones tipo A, E, I y O. Entonces, una proposición tipo E me dice que es universal negativa. Universal negativa. Es universal, palabra todo listo. Ahí ya sabemos, ¿no? Por lógica tenemos que sacarlo. ¿Cómo hago para identificar qué es universal negativa? Me dice, cuantificador universal negativo, ¿sí? Y o cuantificador universal también, y la cualidad que sea negativa, ¿ya? Entonces, con esos dos, yo puedo interpretar que es un cuantificador, una proposición tipo E, ¿cierto? Entonces, como es un cuantificador tipo E, yo puedo identificarla de esa forma. ¿Cómo hago para tenerle esa estructura mejor? Pues fácil, miren, aquí está. Todo S, ningún S es P. O también lo puede representar como ninguno S es P. O también todo S no es P. Fíjense que aquí, si yo le pongo ninguno, ya sé automáticamente que es universal negativa. ¿Ya? Pues si es universal negativa, la palabra ninguno o ningún automáticamente sé que es universal negativa. ¿Listo? Universal negativa. Así el verbo esté presente. Pero lo que me importa es el cuantificador. ¿Listo? O también lo puedo decir todo ese, pero aquí ya le agrego la palabra no. No es P. Las dos son válidas para representar. ¿Aló? ¿Me entienden? Se está escuchando entrecortado. Sí, profe, le iba a decir. Sí, yo también. ¿Me puede repetir el pedazo este del final de la oración? Listo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, es por momentos que se ahora sí. escucha un poco distorsionado. Es por momentos. Por momentos que se escucha distorsionado. Listo, por favor me comenta porque es que no tengo el retorno, entonces no sabría el momento. ¿Listo? Pero listo, gracias por la información. Bueno, entonces retomemos. Una proposición tipo E. Una proposición tipo E
la identifico que es una universal negativa. Una universal negativa. ¿Cómo hago para saber que es universal negativa? Recuerdan que cuando hablamos de la negativa, me decía que era ninguno. Entonces, ya sabemos que si tenemos esa palabra ninguno, ninguno, automáticamente sé que es universal negativo. O también lo puedo representar de esta forma. Todo ese no es P. Cuando digo todo ese, o sea, todo ese sujeto no es un predicado. ¿Listo? Este no ya me está diciendo que no es lo que representa. ¿Vale? ¿Me están retirando? ¿Ya por diligenciar a asistencia me están yendo? Entonces me va a tocar no haber pasado esa asistencia. Bueno, menos mal, tengo aquí unos fieles. Listo. Como que se me han ido algunos. Listo. Entonces, esa es una proposición tipo E. Señor. Ahora, Jonathan, profe, o sea que siempre, o sea, completo la anotación sería ningún S es P o todo S no es P para el ejercicio. O sea, se deben cumplir las dos como... Una sola. O es una o es la otra. ¿Listo? O sea que un ejemplo, o sea, la proposición A es todo S es P. Ahí identificamos que es la proposición A porque está... Ojo lo que me está diciendo. universal Todo S es P. Entonces ahí sería existencia universal. ¿Universal qué? Todo S es P. Afirmativo. Afirmativo. Muy bien. Si me está diciendo todo S es P, es universal afirmativo. ¿Listo? Listo. Bien. Ajá. Y entonces, si la universal es negativa, sería ningún S es P. Y ahí ya tendríamos las dos tipos de proposiciones, A y E, pues por aparte. Correcto, sí, señor. Exactamente. Eso es lo que está diciendo. Muy bien. Perfecto. Listo. Gracias. Bien. Pregunta, perdón, o sea, si dijera todo ese no es P, ¿no sería negativo? También. Mire, aquí también lo podemos interpretar de esa forma. Cuando es todo ese no es P, también lo vamos a poder referenciar como proposición tipo E, que es universal negativa. Igual, también podemos decirlo con ninguno o con eso, con su personalidad que acaba de decir. ¿Listo? ¿Vale? Creo que sí. Listo. Tenemos la proposición tipo I. La proposición, bien, gracias. La proposición tipo I, la proposición tipo E es una proposición particular afirmativa. Particular o existencial afirmativa. ¿Cómo sé que es particular afirmativo? Cuando el cuantificador es particular y su cualidad es afirmativa. En otras palabras, algunos S son P, algunos. Algunos, cuando yo encuentro la palabra, es particular, o algunos también me hacen que es existencial. Listo. Y son, observe que está presente, me va a identificar la cualidad afirmativa. ¿Listo? Ahí está la interpretación, miren. Es más sino coger la estructura y saber de qué es de lo que estoy hablando. ¿Se entrecortó? ¿Cómo? ¿Se entrecortó ahorita? Sí, señor. ¿Se entrecortó? Ay, Dios santo. Permítame un momento, voy a mirar aquí una... A ver, si es esta. Miremos aquí. Yo creo que es como la señal suya porque yo sí la escuché perfecto. Y ahí, sí, yo también lo escuché bien. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. ¿Listo? Bueno, perfecto, gracias. Tengo aquí todo quietecito, presidente, para no presentar alguna interferencia. Bien, entonces, seguimos con la proposición tipo O. Una proposición tipo O es cuando es una particular negativa. Particular negativo. ¿Cómo es particular? Cuando el cuantificador es particular y su cualidad es negativa. El verbo queda negativo, ¿cierto? Es decir, algunos S no son P. Cuando hablamos de no son P y tenemos la palabra algunos, automáticamente identificamos que es particular negativa o existencial negativa. ¿Listo? Algunos y sería una proposición tipo E. ¿Para qué vamos a hacer eso? Para poder desarrollar el ejercicio que tenemos allá planteado utilizando esa estructura. También con eso podemos tener un resumen
de esta denominación para poder identificar cuándo es una proposición tipo A, tipo E, tipo I o tipo O. Entonces, miren, tenemos una tipo A, universal afirmativo, que decimos todo es espejo. Ejemplo, todos los hombres son mortales. Listo. Sujeto universal y predicado particular. Entonces, tipo A es universal afirmativo, todo es espejo. Ejemplo, todos los hombres son mortales. Tipo E, una proposición tipo E, es universal negativo. Universal negativo, universal negativo. ¿Cuál es el esquema? Ningún S es P, ningún S es P. Ejemplo, ningún hombre es mortal. ¿Listo? Tipo I, particular afirmativo. Particular afirmativo. Entonces me dice, algún S es P. Ejemplo, algún hombre es mortal. Y tipo O, particular negativo. Algún S no es P. Particular. Algún S no es P. Algún hombre no es P. ¿Por qué particular? Particular porque aquí me dice alguno. ¿Listo? Particular, ¿por qué? Porque también el cuantificador es alguno. Pero borro tablero para que quede mejor y no quede tanto mamarracho. Y aclaramos ese pedazo. Entonces, tenemos que si es particular, ya sabemos que es el cuantificador. Listo. Particular, mire, particular igual, alguno. ¿Listo? ¿Cuándo sabemos que es afirmativo? Cuando esto nos está negando. Y cuando es negativo, pues el verbo sí se está negando, como en este caso, mire, se está agregando la palabra no. Ya sabemos que para negarlo, estamos agregando la palabra no, ¿cierto? Bien. Entonces, este resumen de esta tablita es la que nos da una base para poder entender más fácil el tipo de la clasificación de las proposiciones. ¿Listo? Bien, entonces, vamos a mirar un ejemplo para que quede claro qué es lo que vamos a desarrollar en el ejercicio número 2. Ojo, en el ejercicio número 2 vamos a desarrollar lo siguiente. En el ejercicio número 2 vamos a desarrollar el ejercicio de la siguiente forma. Cuantificador universal. ¿Perdón? Listo, entonces, ejemplo, ojo, el ejemplo dice, todos los árboles hacen parte del medio ambiente. Ese es el ejemplo. ¿Cuál es el cuantificador? Los escucho. ¿Cuantificador es? Universal. Universal. Sí, pero ¿cuál es? Todos. Todos. La palabra todos. Muy bien, la palabra todos es el Todos, cuantificador. Perfecto. ¿Cuál es la cualidad o cópula? Árboles. ¿Cualidad o cópula? No. Hacen. ¿Cuál es? Hacen. Exactamente. Hacen. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar esta proposición? Tipo A, tipo E, tipo I, tipo O, tipo ¿qué? Tipo A. Tipo A. Tipo A. A, ¿cierto? Que es una universal afirmativa, muy bien. Y decimos que todo ese es P, por lo tanto será una tipo A. ¿Cómo vamos a construir otros 3 tipos de la misma clase con esta proposición? Allá en el ejercicio le piden construir 3 tipos de proposiciones de la misma clase con los otros cuantificadores. Entonces, con el primer cuantificador, ¿cómo me quedaría esta proposición en universal negativa? ¿Cómo me quedaría todos los árboles hacen parte del medio ambiente en universal negativa? ¿Cómo me quedaría? Ningún árbol hace parte del medio ambiente. Ningún árbol hace parte del medio ambiente. Muy bien, perfecto. Ya tengo la universal negativa. ¿Cómo me quedaría la particular afirmativa?
Algunos árboles hacen parte del medio ambiente. Algunos árboles hacen parte del medio ambiente. Perfecto, muy bien, excelente. Y una última, ¿cómo me quedaría la particular negativa? Algunos árboles no hacen parte del medio ambiente. Excelente. Algunos árboles no hacen parte del medio ambiente. Y listo. Eso es todo lo que tenemos que entregar en el ejercicio número 2. ¿Fácil? ¿Sí, cierto? ¿Cierto que sí? Sí, señor. Y así es todo el curso de pensamiento lógico matemático, ¿se imaginan? Así es fácil. Preguntas, dudas, Que inquietudes. así sea. Así es todo. Preguntas, dudas, Facilito, inquietudes. profe. ¿Cierto que es fácil? Muy bien, excelente. Que esa afirmación suya Solo sea son una 2 puntos. universal Así como afirmativa. cuando entiendes el segundo, pero el primero no. El primero es más fácil también. Ya logramos comprenderlo y ya sabemos cómo vamos a traducirlo. ¿Cierto? Que para todo X que pertenece a un universal de un de X. ¿Cierto? Eso es fácil. ¿Vale? ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud de esto? ¿No? ¿Quedó claro el tema? Ahora sí pueden ir, Tutor, ¿solo 2 puntos? diligenciando el enlace de registro, por favor. Pero lo copio otra vez para compartírselo. Señora, ¿qué me decía? Tutor, qué pena, ¿son solo 2 puntos? No, son 4 puntos. Hasta ahora vamos en el ejercicio número 2. Son 4 ejercicios que ustedes tienen que entregar, desarrollar de la guía de actividades de la unidad 2, tarea 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. ¿Listo? ¿Alguna Listo. otra duda, pregunta, inquietud? Mientras que diligencian esa información de la asistencia. ¿Ninguna? Bueno, eso significa que queda claro el tema. Excelente. Pues este es el cuadrito que nos resume la estructura, la denominación de los tipos de proposiciones. ¿Listo? Entonces, con ese cuadrito ustedes se pueden ayudar también. Ese cuadrito nos orienta en qué lo podemos hacer. Bien, clasificación de las proposiciones categóricas. Clasificación de las proposiciones categóricas. Nosotros tenemos que establecer en el ejercicio número 3. No es que decir si son contrarias, subcontrarias, contradictorias o subalternas. En ese cuadrito que ustedes encuentran allá en su guía, tenemos que decir si es tipo A, con respecto a él, decimos que es contraria. Si nos salió una proposición de las que acabamos de hacer, si me salió que es tipo A y la otra es tipo E, pues voy a decir que las proposiciones son contrarias. ¿Cierto? Ahora, si me resultó una proposición tipo I y la otra tipo O, pues ¿qué voy a decir? Pues si una me resultó tipo I y la otra tipo O, pues ¿qué tipo de proposiciones son? Son subcontrarias. Perdón, se escucha robotizado. ¿Se escucha Pero robotizado? ahora sí se entrecortó, pero feo. No entiendo. Sí. Espérenme un momentico, por favor. Espérenme un 5. Hago aquí una corrección, a ver. Profesor, y a mí se me entrecortó preciso cuando usted estaba dando la explicación del segundo punto. Tranquilo, no hay problema, ya retomamos. Estoy molestando hoy, no sé por qué. ¿Ahí me escuchan? ¿Se escucha claro, fuerte y claro? ¿Todavía se escucha? ¿Se escucha distorsionado? ¿Cómo se escucha? Se escucha bien. Se escucha bien. ¿Ahora sí se escucha bien? Bueno, roguemos porque no nos moleste más este amigo. Bien. Entonces les decía, señor. No sé si de pronto puedas desactivar tu video y dejar solo el audio para de pronto Quito la que cámara, no- listo, perfecto, para no ocupar tanto a Joana. Ajá. Dicen que también tienen que mostrarse el tutor para que para que sepan quién es el que le estaba haciendo. Bueno, listo, apago video. Listo, bien. A ver si se nos facilita mejor el ancho banda. Listo, entonces decimos,
Si una proposición me salió tipo I, después de haber analizado lo anterior, y la otra me salió tipo O, pues voy a decir que son subcontrarias, ¿cierto? Si me salió una tipo I, la otra tipo O. Pero si me salió una tipo A con respecto a O, si me salió una que fue A y la otra que me salió O, y por favor, micrófonos, gracias. Si me salió una tipo A y la otra tipo O, pues voy a decir que son contradictorias. Lo mismo sucedería si es tipo I con respecto a E, ¿cierto? Una de los dos casos será contradictorias. Eso es lo que tengo que especificar allá. Una vez haya identificado qué tipo de proposiciones obtuve. Y por último, con respecto a I, E y O, pues van a ser subalternas, ¿cierto? Entonces va a ser una proposición. Si la primera me salió A y la segunda me salió E, pues voy a decir que son subalternas. O una me salió tipo E y la otra tipo O, voy a decir que también me salió subalterna. ¿Listo? Entonces en este cuadrito no hay pierde, es fácil de identificarlo y poder entregar la solución. Bien, ejemplo. Entonces, vamos a hacer la clasificación de estas proposiciones. ¿Listo? Entonces, la proposición P me dice, todos los médicos son especialistas. Señor. Perdón, lo interrumpo, profe. ¿Será que su mercenario puede dejar un segundo la anterior pantalla para tomarle un pantallazo, por favor? Sí, señor, con mucho gusto. Entonces, gracias. Aquí está y aquí está. ¿Listo? Listo. Gracias, Doc. Listo. Ok, con gusto. Bien, entonces seguimos. Vamos a mirar entonces. Tenemos dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q. AP nos dice, todos los médicos son especialistas. Y Q, algunos médicos no son especialistas. Vamos a analizar, vamos a desglosar primero la proposición P. Para eso vamos a utilizar ese cuadrito, ese esquema que nos entregaron anteriormente. Ese esquema vamos a definir cada uno de esos términos que tenemos ahí. Y vamos a decir, ¿cuál es el cuantificador de la proposición P? Vamos a hablar de P, ¿cierto? De la proposición P. Entonces, ¿cuantificadores? Todos, muy bien. ¿Término sujeto? ¿Término sujeto? Médicos. Los médicos, muy bien. Médicos. ¿Cualidad o cópula? Son, muy bien. Son, muy bien. ¿Término predicado? Especialistas. Especialistas, muy bien. ¿Qué tipo de proposición me salió? Tipo A, E y O. Tipo A. Tipo A. Una proposición tipo A, muy bien. Es decir, una proposición ¿qué? Universal, afirmativa. Completo. No se vayan a comer nada porque es perjudicial para la salud. No se engordan, entonces eso sí les hace daño. Universal, afirmativo, completo, no solo afirmativo, porque a veces lo escriben allá en el trabajo que es afirmativo. ¿Y qué? Pero es universal, sea más específico, ¿es universal, existencial o qué es? ¿Sí? Entonces, completo, por favor. Completo siempre. Listo, ya clasificamos la proposición P. Ahora vamos a clasificar. Uy, por allá están asustando. Santo Dios. Vamos a clasificar ahora la proposición Q. Listo. Entonces, para Q, decimos, ¿cuál es el cuantificador? Algunos, muy bien. Algunos. Término sujeto. Médicos. Médicos, muy bien. Cualidad o cópula, muy bien, Marlene. No son. Muy bien, completo, exactamente. No son. ¿Y término predicado? Especialistas. Excelente, perfecto. ¿Qué tipo de proposición? Vamos a clasificar la proposición Q. ¿Qué tipo me salió? Particular negativo. Tipo O, muy bien. Es decir, una particular negativa. ¿Listo? Miren, así es fácil ese ejercicio. ¿Sí ven? Facilísimo. Listo. Ahora, ya tengo esto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Vamos a clasificarla en el cuadro.
Ya dije que la proposición P es tipo A, ¿cierto? Entonces, como es tipo A, pues se la asigno ahí a A, ¿cierto? Y la clasificación de Q me dio que era tipo O, entonces la ubico en O y se la pongo ahí. ¿Qué clase, qué relación tiene P con Q? Contradictorias. 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 Exactamente. Entonces, son contradictorias. Decimos, de acuerdo al esquema propuesto, A con respecto a O son contradictorias. Y listo. Terminó el ejercicio. No es más. Tutor, ¿puede por favor regalarme la imagen anterior? La imagen anterior se la regalo, sí, señora, con todo gusto. Muchas gracias. No, señora, no faltaba más. Bien, ¿dudas, preguntas, inquietudes? Clarísimo. Facilísimo y clarísimo. Uy, Excelente. clarísimo, así Full mejor dicho, HD. haciendo el trabajo. Ah, bueno, me alegra saber eso. Qué bueno que ha logrado llegarles el mensaje. Y ese es el ejercicio número 3. Con eso ya tenemos otra participación, la escribimos allá y listo. ¿Vale? Ejercicio número 3. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, inquietud? ¿Ah? ¿Ninguno? ¿Quedó claro el tema? No, señor, vamos bien. Clarito, Bien. clarito. Perfecto. Muy claro. Excelente. Listo. Entonces, nos vamos con el último tema. El ejercicio número 4 de su guía nos dice del tipo, el razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? Ojo, es razonamiento, no racionamiento. Si hablamos de racionamiento, racionamiento es de entregar de a poquito. Pero aquí estamos hablando de razonamiento, de razonar, de analizar, de pensar, de deducir. Entonces, ¿qué es el razonamiento? El razonamiento es la facultad que tiene el ser humano para entender la realidad. Es lo que nosotros vivimos a diario y tenemos la capacidad intelectual de podernos comunicar y analizar una situación. ¿Cierto? Eso es lo que se llama razonamiento. Entonces, tenemos dos, aquí en el curso solo vamos a manejar dos clases de razonamiento. Uno es el razonamiento deductivo, y el otro es el razonamiento inductivo. El razonamiento deductivo, ojo, el razonamiento deductivo siempre va a salir de lo general y llega a lo particular. Siempre va a salir de lo más grande y va a llegar a lo más pequeño. Es como un embudo, ¿sí? Parte de lo más grande, se echa por lo grande y va a llegar a lo pequeño. Recuerden eso, el razonamiento deductivo. Y el razonamiento inductivo es lo contrario. Es el mismo embudo, pero volteado. Siempre va a salir, siempre va a arrancar desde lo particular, siempre arranca desde lo particular y llega a lo general. Es decir, desde lo más pequeñito a lo más grande. ¿Listo? Entonces, el razonamiento inductivo siempre empieza desde lo particular y llega a lo general. Entonces, ojo con eso. Tenemos esos dos tipos de razonamiento. Permítame un momento, hago aquí una. ¿Listo? Entonces, me borro tablero para que no me quede tantos rayones. Entonces, tenemos esas dos clases, razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. Para comprender esto, aquí les traigo unos ejemplitos. ¿Listo? Entonces, ejemplos de razonamiento. Allá en la guía les va a aparecer un texto. Ese texto ustedes tienen que decir qué tipo de razonamiento y entregar una justificación por qué encontraron que es ese tipo de razonamiento. Pero esa justificación ya es en sus propias palabras, en sus propios términos. Ejemplo, aquí me dice, se conoce que todos los deportistas deben prepararse física y mentalmente, por lo que en el caso de los ciclistas deben tener un buen estado físico. Es así que Nairo Quintana es ciclista, por lo tanto podemos decir que Nairo Quintana tiene buen físico. ¿Qué tipo de razonamiento es? ¿Inductivo o deductivo? Deductivo. Inductivo. Deductivo. Unos dicen inductivo, otros dicen deductivo.
inductivo. Por aquí en el chat me dicen que es deductivo, otros inductivo. Inductivo. Deductivo porque parte de lo más grande a lo más pequeño. Exactamente. Entonces, Claro, este es un claro. razonamiento deductivo, ¿cierto? Buena, ¿Por Carlos. qué? Porque estamos hablando de deportistas a nivel general y ya estamos especificando de alguien, ¿cierto? Únicamente esa persona. Entonces, fíjense que está saliendo de lo más grande a lo más pequeño. Por lo tanto, lo llamamos razonamiento deductivo. Y ustedes entregan el concepto. ¿Por qué dedujeron que es razonamiento deductivo? Entonces, el razonamiento deductivo se debe pues, y ustedes entregan allá su justificación. ¿Listo? Segundo ejercicio. Andrea aprobó los primeros 5 semestres de psicología y también aprobó 6 semestres de psicología. Los estudiantes que aprueban más de 6 semestres tienen alto grado de probabilidad de graduarse en sus carreras. ¿Razonamiento inductivo o razonamiento deductivo? Inductivo. Excelente. Razonamiento Porque inicia desde los semestres hasta llegar a la carrera. Perfecto, muy bien. Ese es un concepto que se puede entregar. ¿Listo? Bien. Ahora, otro ejercicio. Luis fue a visitar a su hermana a Medellín. Después deciden ir a visitar a Camila, una amiga de su hermana. Durante el recorrido, Luis observa a varios perros de color negro. Al llegar a la casa de Camila, se da cuenta que ella también tiene un perro negro, por lo cual él concluye que en Medellín todos los perros son de color negro. ¿Qué tipo de razonamiento es? ¿Deductivo o inductivo? Inductivo. Inductivo, los que dijeron inductivo, muy bien, excelente, esa es la forma de decirlo. Y por último, todas las personas mayores de 60 años serán vacunadas contra el COVID-19. Alejandro tiene 65 años, por lo tanto, Alejandro será vacunado contra el COVID-19. Este es un razonamiento. Deductivo. Y listo, pare de contar. Ejercicio número 4 solucionado, que es lo que tienen que entregar ustedes. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Facilito menos el primer punto. ¿Te pareció fácil? Sencillo. Fácil. Facilísimo, ¿cierto? Y así es todo el curso de pensamiento lógico matemático, ¿se imaginan? ¿Listo? Jennifer, ¿tiene preguntas? Sí, Pregunte, Jennifer. es que no me quedó clara esa parte de razonamiento deductivo y inductivo. ¿Qué estaba haciendo, Jennifer? Sí, profe, por favor, si puede de poniendo pronto cuidado. explicar el último punto nuevo, así una repasadita rápida, por Bueno, favor. pero es que señor. del razonamiento deductivo e inductivo, yo le puedo decir que es cuando usted se pone a pensar desde dónde sale y hasta dónde va a llegar. Ese es el razonamiento deductivo. Razonamiento deductivo siempre va a salir de algo grande, siempre va a salir de algo grande. Y va a llegar a algo pequeño. Fíjense este bombillo que tengo yo ahí en pantalla, ¿sí? El bombillo siempre va a salir una luz de ahí, ¿cierto? ¿De dónde viene la luz? Pues de abajo, ¿cierto? Razonamiento deductivo siempre va a salir desde lo más grande a lo más pequeño. Siempre va a analizar, siempre va a hablar de las cosas que son grandes. Por ejemplo, ¿cuál sería el deductivo del estudiante de pensamiento lógico matemático de los estudiantes de la UNAD? ¿Cómo sería deductivo? ¿Cuál sería lo más grande, el mayor? Lo general. ¿Qué sería lo general? Los estudiantes de la universidad. Los estudiantes de la UNAD, exactamente. Estudiantes de la UNAD. Ese es el general. ¿Y cuál es el particular? El curso. Los estudiantes de pensamiento lógico matemático, exactamente. ¿Ya? Eso es lo general y eso es lo particular. ¿Y lo contrario qué sería? El inductivo. Inductivo es cuando yo intuyo de algo pequeño y lo llevo a la general. En este caso, lo particular, ¿qué sería? Pues sería el curso. ¿Cuál sería el curso? Pues los estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático. ¿Y cuál es lo general? Pues todos los estudiantes de la UNAD que tienen que ver ese curso, ¿cierto? Que son todos los estudiantes de la UNAD que tienen que ver ese curso. Entonces, esa es la única forma y lo único que yo le podría decir de lo que es razonamiento deductivo e inductivo, ¿sí?
¿Quedó más clarito o quedó más enredado? Listo, sí, señor, muchas gracias. Sí, Jennifer, ¿ya quedó más No, clarito? profe, está súper claro. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, Súper espero. clarísimo. Ah, bueno, espero que haya sido clara la información. ¿Qué otra duda, pregunta, inquietud tienen respecto a los ejercicios Profe, de la profe, unidad profe, número 2? profe, qué pena, profe. O sea, ¿qué puede explicar uno de los ejemplos? Ya con uno ya que me queda todo claro, por favor. Uno de los ejemplos, pues uno de los ejemplos aquí lo teníamos, mire. Todas las personas, aquí el último, todas las personas mayores de 60 años serán vacunadas contra el COVID-19. Alejandro tiene 65 años, por lo tanto, Alejandro será vacunado contra el COVID-19. Entonces, si nosotros analizamos, aquí me dicen todas las personas mayores de 60 años. Mire, con esta palabrita que tengo aquí, que me dice todas, estoy hablando de qué. ¿De lo qué? General. Lo general. Exactamente, de lo general, ¿cierto? De lo más grande, lo general, ¿ya? Entonces, aquí me está diciendo que ya son todas, ¿cierto? Serán vacunadas. ¿Y de quién está hablando aquí ahora? Específicamente de quién. Alejandro. Alejandro, particular. ¿cierto? Ya sería Que lo ya particular. sería la mínima expresión. Entonces ya sería lo particular, ¿cierto? Entonces, como ya me está hablando que es desde lo general a lo particular, ¿qué tipo de razonamiento es de acuerdo a lo que vi en la anterior? Deductivo. Deductivo, exactamente. Estoy deduciendo que hay algo grande y va a llegar algo pequeño. La misma palabra lo dice. Deduzco. Usted deduce, ¿sí? Concluye que sucede tal cosa. De lo más grande, en este caso, que eran todas las personas de 60 años, ¿sí? Que estoy hablando a manera general. Y ya cuando estoy hablando de específicamente Alejandro, que es alguien específico, entonces ahí ya estoy deduciendo que de unas características de unas personas estoy hablando de de una persona específicamente que cumple con eso. Por lo tanto, estoy diciendo que es un razonamiento deductivo. ¿Listo? Y esa es la interpretación de los ejercicios, de los ejemplos. ¿Bueno? Profe, ¿usted me puede decir su nombre para... ¿Le puedo decir qué? No le copio, ¿que le puedo decir qué? Profe, si me puede... Se le va la voz. ¿Alguien le puede escuchar? ¿Qué dice qué? No se le escucha, profe. No se le escucha, ¿cierto? David Camargo, cuénteme. Profesor, era para ver si podía repasar el primer punto. O sea, pues a mí me quedó un poco claro, pero era como para afianzar el conocimiento. El primer punto. Bueno, el primer punto me habla de los cuantificadores universales. El universal afirmativo y el universal negativo y el existencial. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Pues allá me entregan un ejercicio, una proposición de esta forma. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que traducirla a un lenguaje simbólico utilizando eso. Cuando estoy hablando de la palabra todas, pues ya sé que es el universal afirmativo. Es universal, ¿cierto? Cuando estoy hablando de todas, estoy hablando que es universal. Y afirmativo, ¿por qué? Porque el verbo es el que me está dando esa razón. Entonces, para el caso de este ejemplo que yo tengo aquí, de todas las frutas son dulces, ¿cómo hago para traducirlo al lenguaje simbólico? Entonces, esto lo voy a traducir así. Entonces, utilizo el símbolo. Para todo X, el X me va a representar la palabra frutas. Recuerden, la X me va a representar la palabra fruta. ¿Cierto? Para todo X, para toda fruta X, que pertenece a un universal. ¿Cuál es el universal? El universal de las frutas. Pertenece a un universal de las frutas. Esa X, es decir, esa fruta es dulce. Esa fruta es dulce. Esta es la representación simbólica de lo que tengo que decir. Ahora, ¿cómo traduzco esto? Lo traduzco de esta forma en el español. Entonces digo, todas las frutas X,
tal que esa X, tal que esa X, ¿qué es? ¿Esa X que dijimos que era? Las frutas. Las frutas, exacto. Frutas. Tal que esa fruta X, cualquier fruta X, es dulce. ¿Sí? Entonces, en español lo escribo así y el lenguaje simbólico lo escribo de esa forma. Y de esto es lo que ustedes tienen que escribir allá en el ejercicio. Y no es más. Lo mismo sucederá con el existencial. En el existencial, ¿ustedes qué tienen que hacer? Pues lo mismo. Simplemente dicen, en el existencial tenemos que utilizar el símbolo, ¿cierto? Que es la E volteada. Entonces decimos, aquí hay un ejemplo que dice, algunos estudiantes son de pensamiento lógico matemático. ¿Cómo traduzco eso en lenguaje simbólico? Entonces digo, al menos un X, ya sabemos que el X me va a hacer referencia aquí a quién, en este ejercicio a quién. Estudiantes. A los estudiantes, exactamente. Ese X me va a hacer referencia a los estudiantes. Pertenece a un universal. Sabemos que el universal es de estudiantes. Y ese X, ese estudiante X, cualquier X estudiante, es del curso de pensamiento lógico matemático. Entonces, esto que está aquí en lenguaje natural, lo estoy traduciendo aquí. Y más específicamente, yo lo voy a coger y se lo voy a traducir para que el tutor me entienda qué es lo que le estoy diciendo, porque es que a veces los tutores son muy brutos, somos muy brutos y no entendemos qué es lo que nos quiere decir el estudiante. Entonces, se lo traducimos así. Dice, ¿existe algún estudiante X? ¿Existe algún estudiante X? Tal que ese X, ¿ese quién? Ese X, ¿cierto? Ese estudiante X, cualquier estudiante, es del curso Pensamiento Lógico Matemático. Y listo, ustedes escriben estos dos allá, estas dos estructuras, y con eso es suficiente para la solución del ejercicio. ¿Ya quedó más claro? Sí, tutor. Sí, muchas gracias. señor. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Ya quedó más entendido? ¿Ya quedó más entendido? Full HD. Bueno, listo, bien. Profe, Perfecto. buenas noches. Una pregunta. Señora. Cuando es existencial, siempre empieza con la palabra existe. Cuando es existencial con la palabra existe, no siempre. También va a empezar con la palabra algunas. ¿Cierto? Entonces, algunas o existe. Pero mire que ahí debajo dice existe también acá abajo. Sí, pero esta es la interpretación en español de eso. Entonces, ¿cómo hago para identificar qué es existencial? ¿Cómo hago yo para poder identificar que esa proposición es existencial? Cuando el cuantificador que tiene la proposición, dice que son algunos. Esta palabrita algunos o algunas, ¿cierto? O por lo menos uno, esa palabrita es la que me dice automáticamente que es existencial. ¿Sí? Miren. Porque cuando es universal cuando me dicen que son todas, ¿cierto? Miren, todas. Universales todas. Y universal negativo, pues ninguna, ya sabemos. O sea, esta sí no tiene pierde, esta sí es única, miren. Universal negativo sí es única. Entonces no hay pierde ahí. ¿Vale? De resto, ya usted es la forma de traducirlo al español de qué es lo que usted quiere decir con lo que está nombrando allá. ¿Vale? ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. ¿Segura? A ver, así como dudosa. Sí, es que como en las dos oraciones empezaba con existe, y en la pasada empieza con, ¿puede retroceder la diapositiva? ¿Está? Sí, acá empieza con todas. Exactamente, sí, con todas. Porque son universales. Porque son universales, muy bien. Sí, por correcto. eso era lo que quería aclarar. Que acá Exacto. porque son universales empiezan con todas y en la segunda Exacto. existe porque Correcto. son existenciales. Correcto, listo. Ok, Sí. gracias. Profe. Entonces, en el chat, recuerden que les compartí el enlace para la asistencia y el enlace de evaluación de la actividad. Entonces, si vieron que les sirvió, entonces por favor lo evalúan. En todo caso, necesito que por favor hagan esa evaluación
del evento, por si acaso fue de agrado de todos ustedes. ¿Listo? Bien. Profe, que la pregunta, ¿hay alguna posibilidad de que nos podamos volver a encontrar antes de finalizar la actividad? Lo que pasa es que, pues, hacen falta completar el tema, ¿no? Entonces, no sé si hay ya la posibilidad o ya nos toca con la tutora de nosotros. No, ya toca con los tutores de cada uno, sí, señora. Con su tutor asignado, ustedes se pueden encontrar con él. Si soy yo, pues ya saben que nos encontramos por Skype o nos encontramos en el CIPAS para poder aclarar esas dudas. Tutor. Señor, cuénteme, Carlos. Buenas. Buenas noches. Disculpa, ¿estas diapositivas usted las pasa también o esas solamente pregunto? No, como les ¿No? dije, si ustedes necesitan la grabación y el material, pues con gusto me escriben al correo institucional, al correo donde recibieron la convocatoria, y con gusto les Listo. estoy enviando la grabación y un material en PDF. Listo, vale, muy amable, muchas gracias. Para que se puedan orientar si les sirve de algo. Angélica, Tatiana. Y mucho. Triana. Bueno, Angélica. Lo que pasa es que de acuerdo a lo que usted nos explicaba al principio de los diferentes links de conexión a los B-Learning, no me me aparecía en la página principal, pero en el mensaje interno me decía que era el 30 de septiembre. ¿Ya con esta conexión me sirve? El 30 de septiembre es otra Ok. sesión. Entonces, O sea, si usted quiere conectarse. Para esta unidad debo conectarme a las 5 que me aparecen allí. Se conecta a las que usted quiera, Angélica. Esto no es obligatorio. Si usted necesita reforzar conocimientos, se conecta a la siguiente y asiste y participa. No importa que asistan a todas, no. Si no dispone del tiempo, pues no ingrese, tranquila, no importa, no interesa. Lo importante es que participe, que asista y que entienda los temas de lo que se está tratando. Si quiere participar en las 40 sesiones que se programan, participe en todas, no hay ningún problema. Ok, profe, y ya con esta tengo los puntos para la actividad. En todas que se participe, señora. Desde que ha quedado registrada en el de asistencia y se haya inscrito por campus, de luego. Listo, profe. Muchísimas gracias. Listo, Angélica, con gusto. Bueno. ¿Algo más, Miguel Mantilla? Profe, buenas noches. Yo tengo Buenas pronto noches. la duda en la parte de las clasificaciones en donde aparece el cuadrito de la A, cuáles son las E, la I, la O. Ahí no entiendo, no tengo muy claro. O sea, ¿cómo la clasifica de que es A o es E? Miguel, creo que llegó tarde. Bueno, aquí le aclaro. Cuando usted encuentra una proposición tipo A, es porque usted la analizó y encontró que era universal afirmativo. ¿Cuál es la estructura para saber qué es universal afirmativo? Todas. El esquema tiene que ser todo, ¿cierto? La cualidad es, para poder saber, con estas dos, pues ya sabemos que es universal afirmativo. ¿Listo? Cuando es universal negativo. Cuando es universal negativo, me dice que es ningún, cuando le aparece la palabra ninguno, ninguno, ningún o ninguno, automáticamente ya sabemos que es universal negativo. No más. Universal negativo. La palabra ningún me dice que es universal negativo. ¿Listo? ¿Cuándo es particular afirmativo? Particular afirmativo es cuando el cuantificador me dice que es algún o algunos, ¿cierto? Y la cualidad es en presente, es esto. La palabra es, que es el verbo en presente. Entonces, cuando me tenga cuando encuentre esa palabrita, algún, ya sé que es particular. Y la palabra es, me dice que es afirmativo. Y cuando yo digo que es una particular afirmativa, entonces digo que es una proposición tipo I.
Ahí está el ejemplo. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo me dice que es particular negativo? Particular negativo, ya sabemos que es algún particular, algún, y negativo, donde el verbo se está negando. No es. Esto me dice que es negativo. Y ese algún me dice que es particular. ¿Sí? Fíjense que si yo encuentro una expresión donde encuentro la palabra algún y después su cualidad o cópula me dice no es, pues si es algún y es tipo no es, y la cópula es no es, pues automáticamente yo encuentro y deduzco, eso es particular negativo. Y si es particular negativo, pues es una proposición tipo o, y listo. Quedó definida ya. Aquí está el ejemplo. Algún hombre no es mortal. Algún no es. ¿Listo? La S ya sabemos que hace referencia al sujeto y la P hace referencia al predicado. ¿Listo? ¿Quedó más claro? Sí, profe, ya me quedó claro ahí. No había puesto cuidado ese pedacito. Muchas gracias. Sí, Miguel, ¿seguro? Sí, señor, sí. Bueno, es la única forma que podemos identificar. Entonces, si es universal, ya sabemos, universal me dice todo. Entonces, universal, todo. Afirmativo, con la palabra es. Y listo, pare de contar. Bueno. Sí, señor, muchas gracias. Ok, con gusto. Bueno, muchísimas gracias por haber participado en la noche de hoy. Ya se me retiró la mayoría, el 90% de los estudiantes. Ya parece que quedaron aburridos. Muchas gracias por su participación, estimados estudiantes. Muy agradecido inmensamente. Espero que esto les haya servido de una orientación para poder desarrollar sus ejercicios de la unidad 2. Cuenten con sus tutores, pregunten, por favor. Pregúntenle a ellos que están dispuestos y disponibles y tienen que estarlo para poderles contestar sus preguntas. Una feliz noche. Que estén muy bien. Ánimo, Gracias, éxitos profe. totales. Gracias, profe, por toda la paciencia. Gracias, tutor, muy amable. Con todo gusto. Profe, que esté muy bien. Gracias, profe. Buenas noches. Excelente explicación, tutor. Muchas gracias. Con todo gusto. Una feliz noche para ustedes. Que estén muy bien. Ánimo y a sacar esas actividades adelante. Feliz noche.